Suprema Corte de Justicia tomó una decisión recientemente a través de una de sus salas para permitir al INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que pueda continuar trabajando con solamente 4 de sus miembros. Esto no se podía hacer, pero el Senado de la República y el Gobierno de la República no han querido hasta la fecha designar a los comisionados que podrían, de hecho, evitar que se tuviera que llegar a este extremo. Para entender qué significa esta decisión y qué significa la transparencia, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Gerardo Laviaga, abogado muy conocido con una trayectoria tanto en el mundo cultural como en el mundo legal. Y bueno, pues tú mismo has estado en el Instituto de Transparencia. Cuéntame en primer lugar, ¿qué significa esta decisión de la Suprema Corte? Sergio, encantado de estar en la entrevista con Sarmiento una vez más. Gracias por la invitación. Pues muy simple, la segunda sala de la Corte tuvo que ponderar qué es más importante, un artículo reglamentario administrativo como el 33. La Ley Federal de Transparencia dice que para que sesionen tiene que haber, de los 7 comisionados, tiene que haber por lo menos 5. Ni Ujú. siquiera es una mayoría. 5 es una mayoría calificada. Eso dice el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia. Pero por otra parte, el artículo sexto de la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la información. ¿Qué pesa más, un artículo, un procedimiento o un derecho de todos los mexicanos? La Corte lo ponderó y dijo, pesa más el derecho que tú, yo y todos los mexicanos tenemos a estar informados. Y tomó una decisión valientísima, con una Valiente porque abstención hubo mucha presión muy fuerte, ¿no? por todas Ujú. partes. La transparencia es incómoda, la transparencia molesta, la obligación de informar es un estorbo. Pero yo creo que la Corte estuvo espectacular. Los 3 ministros que fallaron, Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Javier Lainez, estuvieron espectaculares. Y qué bueno que tengamos ministros que defiendan la Constitución sobre todas las leyes. Yasmín Esquivel votó en contra. ¿Cuáles fueron sus argumentos? No los conozco, pero o sea, no se me ocurren cuáles puedan ser. O sea, no Ujú. los conozco, pero no lo, te confieso que no los vi, Y pero sí Loretta los Ortiz no estuvo presente, ¿no? desapareció. Ujú. Cuéntame por qué es importante la transparencia, por qué finalmente un país como México se beneficia de tener un INAI, un sistema que asegure que la información del gobierno pueda ser pública. Para que haya democracia en cualquier país, Sergio, se requiere que haya libertad de reunión y libertad de expresión. Si no hay expresión y si no hay libertad, no podemos tomar qué medidas nos conviene. Vamos a deliberar quién es el mejor, qué medida es la más oportuna, qué debemos prohibir, qué debemos empujar. Pero si yo no tengo datos, ¿qué digo? Si yo no sé, voten por Sergio Sarmiento, yo no sé nada de ti, nada más por tu sonrisa, pues tengo que saber algo más, qué has hecho, cómo lo has hecho, cuándo lo has hecho, a qué costo. Si yo estoy informado, mi voto será mucho más inteligente. Y justamente hoy que se acercan las elecciones federales que van el próximo 2 de junio de 24, tenemos que estar informadísimos. Yo quiero saber todo de los candidatos o de las candidatas para que yo pueda tomar una decisión informada. Si me dicen, usted vote por A, ¿y quién es A? La información me permite decir, yo sé qué hizo bien, yo sé qué hizo mal, sé qué puede hacer y qué no puede hacer y qué le conviene en este momento a mi país. ¿Es el principio de que la información que genera el gobierno debe ser pública la base de este Claro, y sistema? está en el sexto de la Constitución. Es un derecho fundamental, el derecho a la información, por supuesto. Sin embargo, hemos visto un gobierno que decreta la secrecía por razones de seguridad nacional en cosas tan distintas como puede ser la inversión en un tren, la construcción de un aeropuerto. Eh, ¿A qué se debe eso? Bueno, la propia ley señala una serie de excepciones a la transparencia. Seguridad nacional, Yo sin entiendo duda. que la seguridad nacional, ¿Qué la tiene que ver seguridad un tren? pública, pero ciertamente que lo ha hecho muy forzadamente. Coincido 100% contigo, se ha hecho muy forzadamente. Volvemos, a un gobierno no le gusta rendir cuentas. Yo quiero gastar en lo que quiera, yo quiero ayudar a quien quiera. Tú me ayudaste a la campaña, tú me diste y ahora yo te pago. Y que nadie lo sepa. Y aquí vamos a dinamitar y que nadie esté enterado. Vamos, la oscuridad beneficia a la corrupción. No se puede hablar sinceramente, de que queremos combatir la corrupción, si por otra parte ocultamos la información o decimos lo que yo quiero decir. Yo te voy a informar. Estas 5 cosas, ya te informé, espérame. Hay 20 que me interesan, esas 5 que tú me informaste no me importan. Hay 20 que sí me importan y que me estás ocultando. El presidente dice que el INAI es irrelevante porque en los tiempos que funcionó vimos los peores actos de corrupción en la historia. ¿Es cierto esto? Mira, cuando yo fui presidente el IFAI, ahora es el INAI, el Sí, IFAI, Instituto no, Federal que era no entonces. teníamos
dientes y era muy frustrante. Por otra parte, había una gran cantidad de leyes y de disposiciones que te prohibían actuar. Sergio, te ordeno que construyas una casa. Eso sí, no puedo usar ni ladrillos, ni cemento, ni agua. Ujú. Adelante. Gerardo, ¿cómo la O voy sea, a sí hay algo de construir? razón en la crítica del presidente, sí hubo actos de corrupción. Bueno, no. Pero yo estoy convencido, Sergio, de que hubo corrupción en los gobiernos, pero tú no podías entrarle. Te pongo un ejemplo. Ujú. El secreto fiscal era un imperativo del Código Fiscal. Ujú. Si alguien revelaba el secreto fiscal, podía ir 6 años a prisión. Entonces, cuando decían, a ver, diga cuánto se le concedió, cuánto se le condonó al señor Sergio Sarmiento, yo como mexicano quería saberlo. Pero si tú dices eso, vas 6 años a prisión. Pero ahora vemos que el presidente da a conocer, cuánto gana un periodista o cuánto ha pagado, ¿no?, de impuestos una persona. Me parece que ese no es el tema y me parece que a la gente no le interesa eso porque el periodista es un privado y el periodista es una persona que puede ganar o no ganar y es irrelevante para mí o para ti. Es relevante cuánto está ganando el El gobernador o el funcionario. presidente, claro. Oiga, ¿por qué el señor tiene una casota tan grande cuando gana 3 pesos? ¿Por qué el señor se hizo un rancho cuando gana 4? Está raro. O sea, yo estoy pagando impuestos y resulta que mis impuestos no se usan en carreteras, en escuelas, en hospitales, sino en la hacienda del señor. Eso es indignante, Sergio. Y yo tengo que saber de dónde sacó esa hacienda del señor y de dónde Dice sacó ese rancho. dice el presidente que los periodistas debieran ser sometidos a ese mismo régimen. ¿Cuál es tu opinión? Que Sé que habría que, no, que la ley no dice eso, pero ¿cuál que es tu habría opinión? que discutirlo en una democracia, que nos informe bien por qué y que se delibere. Y entonces decidimos. Punto. Cuéntanos de los sistemas de otros países. Sé, me lo dijiste antes de entrar aquí al aire, que son muy diferentes los sistemas de transparencia de los países desarrollados, pero todos ellos tienen un sistema de transparencia. Todas las democracias que funcionan tienen transparencia. En Estados Unidos estás obligado a dar datos y datos y datos. Y si no los das, hay una Además es oficina constante, ¿no? Te metes a las páginas y está en permanentemente. qué se gasta cada centavo. Y hay una contraloría con una sola comisionada o con un solo director, que cuando una empresa del gobierno o una agencia del gobierno no te informa, se le ordena y se le puede castigar y hasta destituir. En Francia es un grupo gigantesco, me parece que son 10 o 12 Ujú. comisionados. Muchos más que aquí. Aquí Sí, somos 7, en son 7, Inglaterra ¿no? es una oficina eficacísima. Todas sus decisiones, algunas platiqué yo con el encargado de la transparencia inglés, le dije, oye, una pregunta, ¿cuál es la decisión más larga que han emitido? En cuántas cuartillas? Ujú. Dijo, mira, una muy complicada, complicadísima, porque estaba la oficina del primer ministro, la BBC, 2 empresas de mucho dinero, fueron 3 cuartillas. Uf. Aquí en México, cuando yo llegué, algo que me hizo chocar con mis colegas era que se hacían decisiones de 100 cuartillas, Sergio, 100 cuartillas, donde se repite el artículo de la Constitución, de la ley, la jurisprudencia, la doctrina, el tratado internacional. Lo que yo estoy preguntando es cuánto gana el secretario de Hacienda. Ujú. Me tienen que decir, señor, de acuerdo con esto gana tanto, en una cuartilla, en medio párrafo. Y te daban unas cosas gigantescas. Sé que ahora ya son más cortas, pero yo sigo pensando que el INAI actual es profundamente burocrático y que sí tendría que reducirse, hacerse más eficaz, pero es fundamental en nuestra vida O sea, política. sí podemos mejorar el INAI, sí Pero podemos mejorar la transparencia. te doy un ejemplo. El INAI ahorita atiende 2 temas que son encontrados: Ujú. el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos. O sea, Los por un lado tienes que ocultar y por el otro lado tienes Es que una abrir. locura eso. Ujú. En otros países hay una agencia para una cosa y una agencia para la otra. Ahora, alguien que hace una propuesta, me decía Ricardo Salgado, ¿por qué no hacemos 2 salas? Que sea el propio INAI, una sala de transparencia y una sala de protección de datos. Mm. Eso suena muy bien. O tener 2 agencias. Por supuesto que ya hay áreas de mejora y ahí te doy una. Eh, el presidente dice que no necesitamos al INAI para combatir la corrupción. Tú has estado también a cargo del sistema anticorrupción. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Cuál es la relación entre transparencia y corrupción? Cuando yo sé cuánto ganas y cómo gastas, yo puedo tomar decisiones informadas respecto a ti. El Sistema Nacional Anticorrupción ocupa todo un artículo de la Constitución, el 113. Son Ujú. 7 miembros. Uno de ellos es el INAI, pero hay otros 6. El problema es que no se han puesto de acuerdo para tener un tema en común. Y es una tragedia. Porque cuando se reúnen, el auditor dice, yo hice esto y esto. El, Ujú. el Consejo de la Judicatura dice, yo hice esto y esto. La Función Pública dice, yo hice esto. Sí, pero eso no es coordinarse. Ujú. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Puebla. Y tú, no, pues yo a Acapulco. ¿Qué hiciste esto? No, eso no es coordinarse. Coordinarse es que tú digas, yo pongo la casa en Puebla, yo pongo la comida, el señor pone la camioneta, el señor pone... Ujú.
Eso es coordinarse y no nos hemos coordinado. Tenemos un súper artículo que es el 113, pero no hemos puesto un tema para que todo se coordine. Te doy 3 temas que podrían operar. Protección a informadores. No tenemos nada sobre eso. Beneficiarios finales. Yo hago una empresa, soy corrupto, me desarticulan y con los mismos socios creamos otra empresa con otro nombre. Y seguimos lucrando. Empresas fantasma. Si se propusieran poner las empresas fantasma, los 7 integrantes que están en el 113 del Sistema Nacional Anticorrupción, yo te aseguro que la corrupción bajaría por lo menos una tercera parte en México en 2 años. Porque las empresas fantasma es la puerta por donde se comete una gran cantidad de corruptelas y no se ha querido hacer. No, eso le toca a la auditoría, no, eso le toca al Consejo de la Judicatura, no, al Tribunal de Justicia Administrativa. Mejor no se metan, mejor informen qué hicieron. No, nosotros tenemos tantos, 14 sanciones, 22 declaraciones de transparencia. Y ahí está el problema, que no se ha querido echar a funcionar porque mucha gente le tiene miedo. Y dicen que son los diputados y los senadores los que más miedo tienen de que se eche a andar eso, porque mucha gente maneja empresas fantasma para lavar muchísimos millones de dólares. Hay fallos judiciales que ordenaban al Senado a nombrar a los nuevos comisionados del INAI, pero no ha pasado esto. Ellos en el Senado dicen es que los que propusimos los vetó el presidente, pero ¿de quién es la culpa entonces? Pero el artículo 6 dice, si hay un veto, sigue otro proceso y se tienen que volver a proponer y volver hasta que estén. Eso dice el artículo 6 de la Aunque Constitución. hemos visto senadores que dicen, bueno, es que eso no es lo importante para el país y yo mejor, no me importa lo que diga el juez, yo mejor hago lo que yo Pero no quiero. es lo que diga el juez, es lo que dice la Constitución. Lo que dice un ministro y lo que dice un magistrado y lo que dice un juez no es lo que se le ocurrió. A mí se me ocurrió. No, señor. El artículo 6 es clarísimo. Tiene que haber comisionados. Y en cuanto falte uno, tiene que sustituirse. Y están dando largas y largas. Ahora, hay una batería enorme de recursos. La reclamación ya la Corte determinó que podían funcionar con 4. Pero hay una controversia que se le presentó a una magistrada, a Loreta Ortiz. Dijo, no hay ningún problema. El Senado está muy bien. No aprobaron los colegas y ya se le pasó al ministro Juan Luis González Alcántara, que yo apuesto a que va a fallar en que el Senado está en un incumplimiento. También hay una gran cantidad de amparos. Ya la jueza 17 dijo, señores, a los senadores, señoras, señores, senadores, tienen que nombrar, y nada más no nombran. O sea, hay un desprecio olímpico por rendir cuentas. Si es tan inútil en ¿a qué le tienen miedo? Y que lo hagan funcionar. Fíjate, en estos 4 meses que estuve inactivo, se dejaron de resolver más de 8,500 asuntos. Hay un rezago gigantesco. Ahora tendrán que ponerse al día con 8,500 asuntos. Y ahora ya el IFAI, a diferencia del INAI, a diferencia del IFAI que yo encabecé, ya tiene forma de sancionar, ya tiene dientes. Señor, usted no entregó, se le va a inhabilitar. Usted no entregó, se le va a multar. Bueno, tienen que echar a andar esos mecanismos de Pero sanción. pueden hacerlo realmente cuando vemos que este gobierno, hemos visto toda una serie de fallos por parte del Poder Judicial a distintos niveles, jueces de amparo, Suprema Corte de Justicia, se toman decisiones y finalmente nadie hace nada, o el gobierno prefiere no aplicar. Yo tengo que decir algo a favor de un organismo que ha estado a la altura de los más fuertes desafíos, la Suprema Corte. Creo que si en algún momento en nuestra historia hemos tenido un tribunal constitucional activo, es este. Porque era necesario, se urgía que lo hubiera. Pero ciertamente, de nada sirve que la Corte diga, te ordeno, haz o no hagas, y que no se cumpla. Y eso es un desdén que a mí me asusta. Porque así empiezan y luego dicen, bueno, tampoco esto y tampoco esto. Pues la Constitución dice que 6 años, ¿por qué no 12? El famoso hágase y no se cumpla, que era, digamos, uno de los, Sí, de la época virreinal. Así es. Sí, pero hay mucho de eso. Pero ni siquiera se hace, no se cumple y no se hace. Y eso es preocupante. Y todos los mexicanos tenemos que estar enterados. Qué bueno que haya programas como el tuyo, donde se puedan exhibir estos problemas. ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho aquello? Y que los senadores digan por esto o por aquello. No tienen argumentos jurídicos. La Constitución no es negociable. La Constitución no depende de lo que diga un senador, un diputado o un juez. Tiene que cumplirse. Y cuando tú tomas posesión de un cargo público, juras cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y no se está cumpliendo. Gerardo Laveaga, abogado, expresidente del IFAI, gracias por conversar con nosotros. Encantado de estar en la entrevista con Sarmiento. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.